Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos nuevamente a este encuentro con Ruta Cero Corrupción, la organización que cada día está tratando de aportar en la búsqueda de estos espacios que ayuden a la ciudadanía a luchar por la transparencia, la justicia y la verdad. Esta vez honrados, aunque a los años, sí, aunque después de algunos tiempos, honrados de tenerlos nuevamente con nosotros para este taller, conversatorio, encuentro sobre inteligencia artificial para una gestión pública más transparente y honesta. Quiero dar paso a Francisco Barros, presidente de la organización Ruta Cero Corrupción, para que nos dirija unas breves palabras. Adelante, Francisco. Bueno, muchas gracias Álvaro y muy buenas noches con todos. Para mí, como director de la Fundación Ruta Cero Corrupción, es un honor dirigirme a ustedes y sobre todo agradecer a nuestros panelistas, porque sin ellos este evento no tendría ningún sentido. Como ustedes saben, Ruta Cero Corrupción lleva ya 4 años de haberse abierto camino, pero como institución ya debidamente legalizada tenemos nuestro primer añito y hemos retomado esta linda costumbre de poder encontrarnos con las personas que nos siguen y con nuevas personas que se vayan integrando a esta iniciativa ciudadana, que tiene como objetivo principal un nuevo enfoque hacia la corrupción. No el típico grupo que busca atacar los casos de corrupción o incluso visibilizarlos, que no está mal, por supuesto que eso es correcto. Pero nuestro objetivo principal es la prevención. Nosotros queremos como Fundación Ruta Cero Corrupción que a partir de esta fecha, que a partir de esta iniciativa que tenemos, podamos ir incorporando niños, jóvenes, adultos hacia un camino a la transparencia, que erradiquemos la corrupción del Ecuador y tengamos un nuevo enfoque. Por este motivo, para mí es, como les decía, un orgullo presidir la fundación y estar al frente para el día de hoy, tener a este grupo selecto de panelistas que nos acompañarán en la noche de hoy. Tenemos a Patricia Costa Vargas, tenemos a Hugo Carrión, tenemos a Alvarito Armijos, Michelle Forotán y Jimmy Valareso, profesionales todos ellos que tienen experiencia en el campo de la inteligencia artificial y que nos sabrán guiar en este conversatorio para lo que tiene que ver con la gestión pública y privada. Así que bienvenidos todos y muchas gracias por acompañarnos. Alvarito, adelante. Bueno, muchas gracias, querido Francisco. Entonces, reciban un saludo cordial de Ruta Cero Corrupción y esperamos tener la posibilidad de seguir desarrollando estos eventos próximamente y contar con su presencia. No perdemos más el tiempo. Vamos a empezar con el seminario, el conversatorio Inteligencia Artificial para una gestión pública más transparente y honesta. Tenemos, como ustedes pueden ver, unos expositores de lujo. Y les voy a permitir, me permiten presentarles brevemente, no por la edad ni por la importancia, porque todos son extraordinarios, extraordinarios seres humanos, sino porque así está planificado. Tenemos con nosotros a la ingeniera Patricia Costa, PhD en informática, docente investigadora de la Universidad de las Américas UDLA, embajadora de esta universidad en Women in Data Science, en colaboración con la Universidad de Stanford, autora de más de 90 publicaciones científicas indexadas en el campo de las ciencias de la información, nuestra experto académica técnica extraordinaria. Tenemos también al ingeniero Hugo Carrión, magíster en gestión de las TICs, Tecnologías de la Información y Comunicación, consultor en tecnologías de información y comunicación para organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID, la UNESCO, el PNUD y la CAF, entre otros organismos internacionales y nacionales. Gerente de varios proyectos de digitalización y otras soluciones de TICs en instituciones públicas, bancarias, universidades y empresas, experto técnico que nos está acompañando también con un currículum extraordinario. Tenemos al ingeniero Álvaro Armijos, gerente general de la empresa Business Insights,
ex viceministro de Comunicaciones y Sociedad de la Información, que es del experto en políticas públicas, porque el tema tiene sin duda su connotación. También extraordinario perfil. Tenemos al doctor Jimmy Valareso, docente universitario, actual coordinador académico en la Escuela de Posgrado en Derecho de la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo, asesor jurídico de importantes organizaciones públicas y privadas como CENEL, SENAE, etcétera. Un jurisconsulto de gran trayectoria y que representando en este caso como experto jurídico y la academia desde Guayaquil, que nos acompaña. Eso es un tema también extraordinario porque hemos querido como tener varias regiones. Finalmente tenemos a una extraordinaria dama, la ingeniera Michelle Furután, máster en gestión en TICS y MBA, nada más y nada menos, consultora técnica de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que realiza un trabajo extraordinario en estos temas, especialista en transparencia, gestión de datos e inteligencia artificial. Yo mismo les doy un aplauso a este extraordinario grupo de docentes, profesionales y amigos, todos ellos que han decidido participar en este evento y aportar junto a nosotros. Entonces, damos inicio a este primer taller del año 2024, conversatorio, haciendo notar una sola información. Si usted tiene preguntas a lo largo de las exposiciones de nuestros invitados, recuerde que puede escribirlas en el chat del Zoom y las mismas serán revisadas y al final del evento, exclusivamente al final, vamos a darnos un tiempo para poder leerlas, evaluarlas y compartirlas. Este evento tiene la intención de durar hasta las 8:30, ¿sí? Es decir, 1 hora y media. Van a ver que se nos va a ir muy rápido porque cada uno de los expositores ha puesto de lo mejor de sí para que esto salga de manera extraordinaria. Entonces, no perdemos más tiempo. Gracias, expositores. Vamos a dar inicio con nuestra especialista, Patricia Acosta. Patricia, gracias. Su presencia. Le voy a leer las preguntas generadoras, ¿sí? Para hablar, recuerden que estamos hablando del tema inteligencia artificial para una gestión pública más transparente y honesta. No necesito mayor introducción en el sentido de por qué es importante frente a una realidad de corrupción que vive el Ecuador y que por todo lado buscamos desesperadamente cómo combatirla. Aparece la inteligencia artificial como una nueva, innovadora forma de hacerlo. De eso vamos a tratar de hablar. Le leo las preguntas, mi querida doctora, que son las siguientes. Para entendernos bien, ¿qué es y qué no es la inteligencia artificial? Segunda pregunta, ¿cuáles son las principales capacidades que tiene la inteligencia artificial que la hacen superior a otras TICs, a otras tecnologías de información y comunicación? Y tercera pregunta, ¿cuál es el rol específico de la Universidad Ecuatoriana para lograr un uso ético y responsable de la inteligencia artificial en la lucha contra la corrupción? Mi querida doctora, tiene 10 minutos. Adelante. Muy buenas noches con todos. En primer lugar, gracias por la invitación a Ruta Cero Corrupción y también a quienes nos están escuchando y siguiéndonos en las diversas redes sociales. Con respecto a la primera pregunta, ¿qué es la inteligencia artificial y qué no es? Vamos a partir primero del punto ¿qué es? La inteligencia artificial es un campo de la informática que se centra en crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Estos sistemas están diseñados para aprender de los datos, adaptarse a cambios, reconocer patrones y tomar decisiones con una mínima intervención del humano. Es decir, abarca varias técnicas como el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural y la visión por computadora. Y nosotros estamos en este día a día y de forma cotidiana, nosotros nos podemos dar cuenta que ya usamos la inteligencia artificial cuando nosotros usamos nuestros asistentes virtuales,
es Siri, Alexa, Google Assistant. Cuando nosotros compramos productos y en las tiendas de Amazon tenemos recomendaciones en Nextflight. Cuando nosotros usamos a veces también análisis de datos como Google Analytics. Cuando realizamos también pagos para detectar fraudes, también tenemos los pagos con PayPal y a veces también chatbots que nos sirven de asistentes, ya sea para compras o para la parte de asistencias financieras. Por otro lado, ¿qué no es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial no es una ciencia ficción porque ya la tenemos, ya la estamos viviendo, está presente, como decíamos, en muchos de nuestros hogares. No es magia porque no es que al tener la inteligencia artificial ya se resuelve todos los problemas. Es una herramienta que podemos usar tanto para el bien como para el mal, que más adelante nuestros compañeros igual ya van a dar sus puntos de vista. Depende cómo nosotros lo usemos. Por otro lado, la inteligencia artificial no tiene sentimientos ni emociones y no experimenta el mundo real de la misma forma que lo hacemos los humanos, porque son simplemente máquinas que reciben instrucciones. Es decir, no es una amenaza para la humanidad, como muchos piensan que nos podemos quedar sin trabajo. Entonces, no es así. Ya vamos a ver por qué más adelante. Primero, porque lo que sí hay que estar capacitándonos, actualizándonos continuamente para poder aprovechar todos estos beneficios de la inteligencia artificial. Con respecto a la segunda pregunta que se hacía referencia a cuáles son las principales capacidades que tiene la inteligencia artificial que la hacen superior a las TICs. Podemos decir que la inteligencia artificial, conocida también como IA, sí, tiene unas capacidades que son más dinámicas, mientras que las TICs son un poco más estáticas. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial tiene lo que se llama el aprendizaje y adaptación. ¿A qué se refiere esto? Que se puede aprender de los datos. Mientras más datos tengamos, más alimentemos a este tipo de inteligencias artificiales, va a ser mejor nuestro resultado, van a ser mejor nuestros rendimientos, porque mientras más patrones tengamos, hoy en día se aplica mucho en la parte de análisis de imágenes médicas y si es que tenemos más patrones de imágenes, vamos a tener una solución más apta para ese tipo de problema que exista, mientras que con las TICs tradicionales no tenemos. Por otro lado, también la inteligencia artificial tiene lo que es el razonamiento y el análisis más complejo. Esta capacidad de razonar utilizando la lógica, las probabilidades para poder analizar y tomar decisiones informadas son claves, lo que las TICs realmente tradicionales no se enfocan en tareas más dinámicas, sino en tareas específicas y no tienen todavía esa capacidad, las TICs, de ir resolviendo de una forma integral, mientras que la inteligencia artificial sí lo hace. Por otro lado, también la inteligencia artificial puede percibir el mundo a través de los sensores, de las cámaras, procesando información visual y auditiva. ¿Para qué? Para comprender el entorno y esto nos da la posibilidad también de resolver muchos problemas. Por ejemplo, si hay tráfico, se capturan las imágenes y se puede dar soluciones, lo que las TIC tradicionales no lo podrían hacer de una forma dinámica. Por otro lado, también la inteligencia artificial nos permite también desarrollar un poco más lo que es la creatividad, la innovación, explorando nuevas posibilidades. Por lo tanto, la inteligencia artificial también se convierte en una herramienta clave y muy valiosa para la parte de investigación e innovación. También la inteligencia artificial nos permite automatizar tareas que a veces son complejas o muy repetitivas en el área de la industria, en la salud, en la educación. Y va más allá porque al conocer todos estos parámetros, nosotros también podemos ir personalizando, dar por ejemplo, lo que está también muy de moda usando la inteligencia artificial, ir hacia la medicina de precisión, ir hacia la personalización de la educación. ¿Por qué? Porque va a conocer las preferencias de los estudiantes o también en el marketing va a conocer las preferencias de los clientes. Mientras que las TICs tradicionales por sí solas son, como decía, muy estáticas y requieren de otros factores para poder superar, por ejemplo, acá la inteligencia artificial. También me decía, ¿qué hace que la inteligencia artificial sea superior
a otras TICs, que es la otra pregunta que nos hacía nuestro compañero Álvaro. Entonces, aquí la clave es, primero, la capacidad de aprendizaje. La inteligencia artificial puede aprender de la experiencia y de cómo nosotros le alimentemos. Por ejemplo, hoy en día conoce muchas aplicaciones de IA generativa, una típica que es el ChatGPT, Gemini, Copilot, que ya están en boga. Entonces, para que nos dé la respuesta a lo que preguntamos, depende cómo nosotros le estamos alimentando, qué nosotros le damos de información, porque si la información no es la correcta, también puede generarnos errores, ¿sí? Entonces, la información debe ser igual validada. Por otro lado, otra capacidad son los razonamientos y los análisis complejos. Esto que nos da como resultado es que nos permite tomar decisiones de una forma ya informada. Mientras más volumen de datos tengamos, esto va a tener mejor solución. Y también los datos, como les decía, son claves. Deben ser datos validados, datos confiables. Por otro lado, también la IA a través de las cámaras, de los sensores, como decíamos anteriormente, puede procesar, tomar esa información visual o auditiva y darnos soluciones para los problemas del entorno. Por ejemplo, cuando nosotros usamos un robot que puede tener cámaras y sensores y podemos hacer que recorra nuestra habitación, por ejemplo, y hay robots que ya les lo configuramos y pueden tranquilamente limpiar, por ejemplo, la habitación. Son tareas rutinarias, repetitivas que se les puede configurar para que puedan hacer ese tipo de tareas. También, por otro lado, otra capacidad que tiene es la creatividad y la innovación. Por eso es clave saber utilizar las herramientas de forma adecuada para poder generar ideas innovadoras que pueden aportar mucho en lo que es la investigación y generar incluso nuevos productos y servicios. También nos permite automatizar tareas que son complejas, que son repetitivas, que en esto, en cuanto a las empresas, puede generar mayor productividad y reducir costos. Entonces, hay muchas de las ventajas que nosotros podemos aprender de la inteligencia artificial y aplicarlas, y que también más adelante vamos a ver cómo se resuelven problemas de corrupción o prevención con respecto a la corrupción. Por otro lado, también me hizo otra pregunta que es súper importante y está relacionada con la universidad, que es ¿cuál es el rol específico de la Universidad Ecuatoriana para lograr un uso ético y responsable de la inteligencia artificial en la lucha contra la corrupción? Yo diría que es un reto súper grande y un papel importante para la universidad, y en este caso yo me enfocaría más por la parte de la investigación. Investigar todas estas áreas, sobre todo el área de la inteligencia artificial con la ética. Nosotros en nuestro país aún no tenemos una normativa que podamos seguir, que podamos aplicar, pero más adelante nuestros compañeros expertos en el área nos irán orientando. Entonces yo pienso que aquí en la universidad tiene un papel importante, que es investigar, ver cómo podemos aportar desde la academia para resolver estos problemas o prevenir lo que es la corrupción. Y por eso es clave también la formación en el área de la ética, del uso responsable de las herramientas de inteligencia artificial. Y eso podría ir desde generar reglamentos en cada universidad para que tomemos y manejemos con responsabilidad, porque ustedes saben que con la inteligencia artificial hay herramientas de inteligencia artificial generativa que se pueden generar videos falsos, noticias falsas, Claro y que pueden sí. generar controversia en muchas situaciones. Por otro lado, Patricia, también, dime, perdóname que te interrumpa, estamos con el tiempo adecuado. ya, perfecto. Muy bien, esta primera parte interesante. Yo quisiera ir abonando algo que destaco algunos temas que tú haces referencia. Aprender de los datos, creatividad, innovación. Y me surge una preguntita que les dejo como en el aire. Esta inteligencia, a ver, si los seres humanos hemos sido capaces de con nuestra inteligencia generar acciones de corrupción o de deshonestidad, ¿será que la inteligencia artificial realmente podría apuntar a, a crear sistemas que ayuden a
a luchar contra esa inteligencia humana que creó las situaciones equivocadas, si me entienden. Les dejo ahí si alguien puede ir topando, súper chévere, ¿no? Pero para que veamos esta primera parte. Gracias, Patricia. Vamos ahora con Michelle. Michelle Furután, yo creo que cometí un error con relación a la presentación, querida Michelle. Si tú nos ayudas y nos comentas brevemente tu perfil, porque creo que lo dije todo o me faltó algo. Cuéntanos un poquito previo a hacerte las preguntas. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Soy Michelle Forután. Estoy finalizando mi licenciatura en comunicación organizacional. Tengo una especialización en análisis de datos e inteligencia artificial. Además, trabajo en sociedad civil, enfocado en el área de transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción. Perfecto, Michelle. Bueno, maravilla. Tú mismo nos diste tu perfil profesional y académico. Te hago las preguntas, Michelle. Si tú estás desde la visión como representante de la sociedad civil, y ahí vamos como enrumbándonos hacia donde queremos ir, pegado a lo que es Ruta Cero Corrupción, ¿cuál debería ser el papel de la educación y la concienciación pública en la promoción del uso ético y responsable de la inteligencia artificial en la lucha contra la corrupción? Ya le vamos aterrizando. Dos, ¿cuáles serían las organizaciones de la sociedad civil que deberían jugar un papel más preponderante en la promoción de este uso ético? Tú que eres experta y que por el trabajo que tienes están vinculadas con la sociedad civil, cuéntanos, por favor, Michelle. Gracias. 10 minutos. Muchas gracias. Primero quiero abordar lo que dijo Patricia. La inteligencia artificial aborda todas las áreas conocidas y por conocer. Esto quiere decir que no está exento de áreas como la educación o la concienciación pública, los cuales son pilares fundamentales para fomentar este uso ético y responsable de las herramientas de inteligencia artificial en la lucha contra la corrupción. Como experta en este campo, he sido testigo de primera mano de este poder transformador que tiene la inteligencia artificial para moldear actitudes o comportamientos sociales, pero además, en el contexto de la inteligencia artificial, la educación debe desempeñar un papel multifacético e integral. Desde febrero del 2023, se lanzaron herramientas o modelos de lenguaje de inteligencia artificial, ha habido un uso excesivo de herramientas de IA, mas no se ha abordado esta parte de responsabilidad, de ética, de cómo funciona algorítmicamente y qué papel cumple estas herramientas en la sociedad, tanto en este caso enfocándome en el área de la educación, cuál es el papel que cumplen las instituciones educativas. En el caso específico, y lo quiero tomar como ejemplo de la Universidad Técnica Particular de Loja, el primer paso que dieron fue capacitar a sus docentes para el uso de las herramientas. Este fue el primer paso. Si bien no hubo una profundización en parte algorítmica, en parte de cómo funciona ética o responsabilidad, sí les dieron este primer paso para que avancen en o estén en este proceso de inmersión en las herramientas y poder saber qué están usando o qué no están usando los estudiantes. Pero en primer lugar se debe integrar esta alfabetización no solo en herramientas, sino en una comprensión integral de cómo funciona. La educación debe extenderse más allá de este dominio técnico, de uso técnico, para abarcar estas habilidades de pensamiento crítico, permitiendo a los estudiantes evaluar estas implicaciones éticas de las herramientas de inteligencia artificial que fomenten debates de los dilemas éticos que actualmente estamos viviendo. Ahora, abordando este enfoque interdisciplinario en el tema de la lucha contra la corrupción, desde la sociedad civil usamos herramientas algorítmicas para procesar información. Por ejemplo, sacamos bases de datos donde se usa ejecución presupuestaria. Por medio de un algoritmo nosotros podemos analizar las tendencias, podemos analizar patrones o podemos identificar pequeñas alertas que podrían llamar la atención sobre un posible caso de corrupción. Ahora, si bien la herramienta puede detectar estos patrones o tendencias, no puede realizar un análisis.
Entonces, esa es donde entra la parte humana. Ahí entramos nosotros analizando esta tendencia y este patrón para detectar si efectivamente existe un caso de corrupción, mal uso de recursos, desviación de fondos, pero si no existe una educación previa o la parte humana, la inteligencia artificial no lo va a hacer sola. Es por eso que la concienciación pública complementa esta educación formal que tenemos desde las instituciones educativas o esta parte estratégica que realizamos desde las organizaciones. Involucrar a todos en este discurso, no solo de creación de herramientas, sino también de cómo deben funcionar, para qué las vamos a usar, cómo las debemos usar, es importante para combatir la lucha contra la corrupción. Estas campañas o esto que estoy abordando nos permite abordar varias plataformas. Estamos hablando de áreas de no solo inteligencia artificial, sino ciencias sociales, informática, áreas técnicas o temáticas que puedan incluir y ser parte de esta detección temprana de sesgos o de patrones o tendencias quizás erróneas, ya que al estar simplemente la inteligencia artificial entrenándose con información en línea o con la información que nosotros mismos proporcionamos, siempre tiene esta tendencia al sesgo y a la discriminación. Entonces es importante abordar eso para cuidar y más que nada ser responsables a la hora de usar herramientas de inteligencia artificial. En resumen, la educación y la concienciación pública son herramientas esenciales para promover el uso ético y responsable de las herramientas de inteligencia artificial en la lucha contra la corrupción. Pero al dotar a las personas de conocimiento y de la conciencia necesarios para navegar por estas complejidades éticas, podemos manejar el tema de gobernanza, de IA, y también fomentar una sociedad que demande transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad y la integridad en el uso de estas tecnologías. Ahora, abordándolo desde las organizaciones de sociedad civil, en este caso yo trabajo en Fundación Ciudadanía y Desarrollo, nosotros somos una parte vital de observancia. Nosotros podemos vigilar y hasta hacer vedurías de lo que hace la institución pública, y es por eso que nosotros usamos estas herramientas de inteligencia artificial para detectar patrones o tendencias. Pero además de guardianes, de hacer observancia, podemos contribuir activamente a promover estas implicaciones éticas dentro de la gobernanza de la IA y adoptar ciertas perspectivas de apoyo para este uso responsable. Por ejemplo, en el área de transparencia, rendición de cuentas, lucha contra la corrupción, deberíamos desempeñar un papel más activo en la promoción de este uso ético de la IA. No solo especializarnos en monitorear actividades, ya sea gubernamentales o privadas, sino que buscar estos signos o estos patrones que delaten actos de corrupción o posible tendencia a la corrupción y abogar por mayor transparencia y por datos abiertos, que es lo más importante. Por ejemplo, organizaciones como Transparencia Internacional pueden aprovechar sus redes, sus contactos, toda la red de organizaciones que tienen para evaluar cuáles son los riesgos potenciales impulsados por la llegada pues, de la inteligencia artificial y crear una red, una salvaguardia regulatoria para poder mitigar esos riesgos. Si nosotros no identificamos, no podemos crear un apoyo para abordarlos efectivamente. También tenemos a los grupos de defensa de derechos humanos. Como decía, la IA tiene muchos sesgos, puede ser discriminatorio por la misma forma de cómo se ha alimentado de información. Entonces, organizaciones de derechos humanos, organizaciones que desempeñan este papel de protección o de gobernanza, de libertades, es importante que sean parte de este desarrollo y despliegue de sistemas de inteligencia artificial, además de crear conciencia sobre estas posibles sesgos o discriminaciones que implican el uso de estas herramientas. Por ejemplo, estaba viendo un caso reciente, se hizo bastante viral en el exterior, que decía, tú le pides una herramienta de inteligencia artificial que te haga un diseño, un dibujo de una persona en la cárcel y automáticamente el 90% de las respuestas era una persona negra en la cárcel. Entonces, si podemos analizar este ejemplo clarísimo, podemos ver una tendencia, un sesgo, discriminación que identifica a una persona afrodescendiente en
cuestión de cárcel, pero no una persona blanca, y se hicieron muchos ejemplos. También tenemos ya publicaciones médicas donde se está haciendo la inteligencia artificial, pero no de la manera ética ni correcta. No se está profundizando, no se está investigando. Recordemos que las herramientas de inteligencia artificial nos dan respuestas muy generales y no realizan ese proceso de investigación que realiza el ser humano. Entonces, abordando aún más el tema de organizaciones de sociedad civil, por ejemplo, dije Transparencia Internacional, Amnistía Internacional, está en la vanguardia actualmente de la defensa de estos principios éticos de la IA que priorizan los derechos humanos y la justicia social. Además, organizaciones que trabajan específicamente con protección de datos, gobernanza de datos, ética tecnológica y grupos comunitarios que tienen este papel vital, que desempeñan estos espacios de no solo observancia, sino de co-creación de planes o de principios éticos para la IA, deben amplificar estas voces marginadas, estos grupos que no están siendo escuchados o que son subrepresentados, y crear un espacio de gobernanza de inteligencia artificial, no solo inclusivo, sino equitativo. Bien, 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 muy bien. Muy interesante lo que han dicho hasta ahora, tanto Patricia como Michelle. Destaco en el tema educación dos elementos importantes. El uno, por supuesto, la educación, que tiene que estar en todos los niveles, porque siendo una herramienta tecnológica, pues no solamente los adultos o los más grandes, sino es un tema que hay que ir involucrando desde los más pequeñitos y a todos los niveles, ¿no? Entonces viene la educación. Y claro, frente a los chicos que ahora tienen tablet y no, y pasan mucho tiempo en las tablets, esa es parte de la tecnología que va avanzando. Y el tema de la concienciación pública para entender que estas herramientas pueden servir para obtener datos, valorar esos datos, pero saber cómo utilizarlos esos datos también. Porque tienes los datos, hablando específicamente del tema de Ruta Cero Corrupción, si obtienes información pública, pero si no sabes cómo manejar esos datos, claro, se diluye mucho el tema que uno puede seguir. Muchísimas gracias, bastante claro el tema. Vamos a pasar ahora con Álvaro Armijos. Mi querido Álvaro, te voy a hacer las preguntas, así mismo para que tú las vayas desarrollando. Álvaro va a hacer una presentación. Recordemos que Álvaro es nuestro experto en políticas públicas. Recuerden, amigos, que estamos hablando sobre inteligencia artificial para una gestión pública y privada más transparente y honesta. Álvaro, ¿qué lecciones relevantes para el Ecuador existen actualmente respecto de experiencias en otros países para la implementación de soluciones de IA en la lucha contra la corrupción del sector público y sus interrelaciones con el sector privado? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuáles son las principales políticas públicas que se deberían implementar en Ecuador para facilitar y promover las soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial que permitan combatir la corrupción y promover la transparencia? Y la otra, que aunque ya Michelle nos compartió, que por ejemplo la Fundación Ciudadanía usa mucho ciertos temas de datos abiertos, hay desde la Presidencia de la República una iniciativa que se llama Open Government, pero si tú tienes alguna experiencia, estimado Álvaro, para que también nos aterrices y nos cuentes un poco más sobre eso. Adelante, tienes 10 minutos. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a todos los expositores. Primero que nada, quería agradecer por la oportunidad y por el espacio que nos están brindando para poder compartir un poco de nuestro conocimiento. Segundo, quería confirmar que todos estemos viendo la pantalla de la presentación. Sí. Perfecto, muchas gracias. Todo ok. Bueno, severísimo. Lo primero que decíamos, ¿no? La primera pregunta, ¿y por qué se está generando hoy día esta gran polémica de la corrupción? Es porque yo tenía un profesor de economía en la maestría que nos decía,
Oigan, saben que hacer dinero es muy fácil. Nuestro profesor de economía nos decía, hacer dinero realmente es fácil. Lo difícil es hacerlo legalmente. Nos decías, el hacer, hacer dinero de una manera consciente, con trabajo, con esfuerzo, cumpliendo con las normas y todas las leyes, es realmente complicado. No es sencillo, pero realmente es el trabajo y el esfuerzo que te deja la satisfacción y la tranquilidad de hacer las cosas bien y de hacer las cosas para un crecimiento para todos. Entonces, bajo este precepto es lo que nosotros tratamos de buscar, una interacción entre la parte pública y la parte privada, ¿no es cierto? O sea, es hacer dinero está bien, pero no hay que hacerlo tan complicado para que la gente se vaya por lo fácil, sino permitirlo y facilitarlo para que lo hagan de una manera legal y todos podamos crecer y desarrollarnos de manera integral. La otra pregunta que se me venía a la mente cuando me invitaron es, ¿Skynet se adelantó? Todos los que somos de las épocas de los 80s y 90s que vivimos la época de Terminator y vimos cómo las máquinas gobernaban el mundo y decíamos, oye, qué fantasioso que es eso, ¿Skynet va a gobernar el mundo? La respuesta es, yo creo que se nos adelantó. Yo creo que estábamos esperando que la IA en este nivel de madurez no esté en este quinquenio, sino potencialmente en el siguiente quinquenio. Y realmente a mi punto de vista, sí se nos adelantó. Ya estamos viviendo una nueva revolución tecnológica. O sea, ya pasamos de las revoluciones de la agrícola, la industrial, del transporte, de la computación. Y hoy día ya estamos viviendo la revolución tecnológica de la IA. ¿Por qué? Porque nos va a cambiar muchas formas. Ya lo conversábamos con Patricia y también el anterior expositor que nos decía, oye, hay que entender que van a cambiar muchas cosas, muchas reglas de juego. Vamos a ver otro tipo de actividades, otro tipo de cosas dentro del entorno, lo cual nos obliga a pensar de manera diferente. Porque Skynet se adelantó y obviamente la IA ya es una tecnología que va a revolucionar al mundo. Conversaban y lo decían de manera general, ¿qué tecnologías son las que están hoy día aplicándose? Ahora la pregunta es, ¿qué tecnologías nosotros podemos aplicar dentro del sector público? ¿Qué tecnologías podemos aplicar dentro de la parte de compras públicas? Y básicamente quiero nombrar a 5 tecnologías, o más bien dicho, 5 fuentes de información o 5 aplicaciones de estas. La una es la data análisis. ¿Qué quiere decir? Poder tener herramientas que puedan evaluar y analizar toda la información que tenemos en los procesos de compra para generar pronósticos, predicciones o facilitar temas dentro de estos procesos. Ya vamos a ver su aplicabilidad en la siguiente lámina, pero la idea es, o más bien dicho, el uso o la aplicación es tener ya estos algoritmos basados en datos que nos permitan generar aprendizaje automático, ¿no es cierto? Y esto nos facilite los procesos de compra. El tema del risk analysis, temas que nos permitan saber qué tan riesgoso es un proceso, que nos permitan hacer análisis sobre cómo iba a ser un proceso, cuáles van a ser los riesgos con las empresas que aplican, cuáles van a ser los riesgos sobre los requerimientos que se tiene, cuáles van a ser los riesgos en sí de las instituciones que llegan a pedir estos requerimientos. Entonces, todos estos análisis de riesgos nos permite ser muy predictivos y tomar acciones preventivas y proactivas sobre futuros eventos que se puedan llegar a dar y no estar llegando a lo que normalmente se llega es a tener problemas de incumplimientos con las empresas contratantes. Document Analysis, poder generar extracción de datos, poder analizar datos, poder ver, validar identificaciones o datos que están presentados, licencias, certificados, documentos que no hayan sido plagiados. Toda esta información nos va a permitir ver que todo lo que se presenta dentro de los procesos de contratación pública y de las plataformas que se utilizan sean reales y sean llevados a cabo. Inteligencia artificial de colaborativa, portales de compra con Open Data, ya lo dijeron. Necesitamos mayor información abierta y de acceso. ¿Por qué? Porque con eso podemos sacar análisis de documentos, análisis de riesgos y análisis de datos. Entonces, si tenemos plataformas que nos permitan tener todo este entorno, toda esta información, pues nos permitirá sacar mucho más información. Y estas herramientas también tienen que estar de la mano con la parte ciudadana. Hacerle que no solamente sean las empresas que tienen ofertas y dan servicios tengan acceso, sino también la ciudadanía en general y las organizaciones que no necesariamente están asociadas al proceso de compras públicas. Y herramientas de soporte, chatbots virtuales, herramientas de gestión o que resuelvan o ayuden a solventar conflictos de interés de una manera mucho más rápida y menos compleja como lo tenemos hoy en día.
¿Cómo se aplica esto en la contratación pública? Y pues básicamente si nosotros podemos ver de los procesos principales que tenemos de la contratación pública, tenemos el tema de planificación y preparación, el tema de la publicación del concurso, presentación de ofertas, la evaluación de ofertas, adjudicación de contrato y ejecución de contrato, ¿no es cierto? He marcado dos con rojo porque para mi forma de ver es donde muy rápidamente podríamos aplicar hoy en día ya herramientas y tecnologías de inteligencia artificial y ya tenemos ejemplos en otros países que lo están haciendo. Por ejemplo, en la búsqueda y estandarización de productos y servicios, no tenemos que esperar a que una persona ponga unos productos que sean estandarizados y nos llenen cosas que estén direccionadas, ¿no es cierto? O que nos hagan cotizaciones controladas de tal manera que sean cotizaciones abiertas y que no esté sesgado por la persona que genera o hace esa preparación previa de los procesos de contratación. En la publicación del concurso, invitación a empresas calificadas, precalificadas, no a las empresas que consideran la institución o el proceso, sino a todas aquellas que la IA considera que pueden dar ese servicio. Verificación de tiempos y plazos, hacer un seguimiento y una auditoría de ese proceso como tal. En la presentación de ofertas es la generación de documentación solicitada o la prevalidación de la documentación de la oferta, ¿no es cierto? Y a su vez la eliminación o de ofertas fantasmas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que hoy por hoy dentro de la contratación pública pues va una presa que es la original y se presentan al lado ofertas fantasmas para complementar o simplemente hacer que el proceso cumpla su requerimiento. En la otra parte donde creo que es súper importante porque es donde más debilidad creo que tenemos, es en el tema de la evaluación de ofertas. Y la automatización de este proceso de evaluación creo que puede ser el momento core o más importante en el cambio de mentalidad sobre la aplicación de inteligencia artificial en la contratación pública. El momento que quitamos el sesgo humano de la evaluación de la oferta, pues estamos quitando el poder de decisión de la persona. Y con eso estamos quitando un montón de conflictos e intereses que pueden haber. ¿De acuerdo? El otro es el control de requerimientos. Si nosotros entregamos que no sea una persona que haga el check de cumple o no cumple, pues simplemente podemos hacer que esto lo haga a través de la inteligencia artificial. La adjudicación del contrato, lo que es el registro y la auditoría, y obviamente la ejecución, que es el seguimiento como tal. ¿Dónde se está haciendo esto? Pues ya en Perú, en el portal de compras, están ya teniendo sus primeros resultados, sus primeras implementaciones en lo que es la automatización de propuestas, ¿no es cierto? En Colombia tienen ya un chatbot para lo que es el soporte y asistencia a usuarios, para lo que es el tratar de minimizar los tiempos. En España han utilizado ya un sistema de calificación de riesgos o ponderación de riesgos y de esta manera tratar de detectar potenciales riesgos sobre procesos de contratación y las licitaciones que tienen. Y la Unión Europea en su sistema de compras con ética, pues ya están tratando de identificar proveedores sostenibles a través de la IA. Entonces quiere decir que están ya trabajando varios países en la aplicabilidad. Y nosotros como país deberíamos estar viendo dónde somos más vulnerables o donde tenemos mayores problemas. Y creo que la evaluación de ofertas y la planificación creo que es uno de los puntos a considerar. Bien. Ah, perdón, Déjame, perdón. no, Sigue, sigue, vamos, sigue. ya, esta Tienes es la 1 minuto última. 30 segundos. Sí, esa es la última. Y solo por complementar lo que habían dicho antes, nosotros lo que decíamos es, ¿qué políticas deberíamos tener para reducir la corrupción? Pues es muy sencillo. Yo lo he dividido en 4 aspectos, la parte educativa, en la parte legal, en la parte de empresa y en la parte de entorno. Y ya lo han dicho también en la parte anterior. En la parte legal, en la parte de educación, pues tenemos que empezar a trabajar de nuevo sobre valores éticos y cívicos. Y yo recuerdo, mi mamá fue profesora de una institución educativa muchos años en ética y eso se ha perdido. Entonces tenemos que retomar ese tipo de cosas. Los colegios laicos tienen que empezar a trabajar mucho más fuerte en la parte de valores y principios. Y los colegios que no son laicos, aquellos que tienen educación cristiana o de algún tipo de religión, pues tienen que fomentar de mayor fuerza. Por otra parte, tenemos que ver que la educación ciudadana, que no sea solamente la educación formal, también tiene que tener una educación que tiene que ser integral con la parte de la ética y de los principios básicos. En la parte legal tenemos que fortalecer nuestro marco legal, ¿no es cierto? Tenemos que mejorar la transparencia en la gestión pública, o sea, tenemos que dejar de pensar que la información no se debe compartir y debemos establecer mecanismos mucho más fáciles de denuncia que nos permitan a través de toda esta información generar muchos más indicadores y más datos de riesgo. En la parte empresarial debemos trabajar mucho en lo que son códigos de ética y cumplimiento, establecer también, como tenemos en la parte legal, los mecanismos de denuncia, pero desde la parte privada, promover una cultura de transparencia y capacitar a los empleados sobre ética y cumplimiento de normas.
Y por último, en la parte del entorno, es que tenemos que mejorar el acceso equitativo a oportunidades. ¿Por qué? Porque si tenemos un mejor acceso, pues tenemos menos pobreza y la pobreza, y al reducir la pobreza reducimos la corrupción de manera directa. Tenemos que a través de la redistribución de recursos es lo mismo, mayor redistribución, mejor pobreza, menos corrupción. Por otra parte, tenemos que ver la promoción de la innovación y la competitividad dentro de las empresas y dentro del sector privado, del sector público. ¿Para qué? Para que a través de la innovación y la competitividad podamos crecer y desarrollarnos. Y por último, generar habilidades blandas de cómo aplicar la IA en todos los sectores. Esto ya lo habían conversado de manera general también los anteriores expositores, pero esta es una manera de políticas públicas que deberíamos trabajar de manera integral para no solamente ver la corrupción desde el punto de vista compra pública, sino desde un punto de vista mucho más de entorno. A eso me quiero referir y para cerrarte, mi querido tocayo Alvarito, tu intervención, este, muy interesante por varios temas. Primero, por el data analysis, risk analysis, document analysis, eh, el, el de support y uno me falta ahí. Pero especialmente esta última parte de la educación, la parte de la legalidad, la empresa y el entorno. Eh, Has hecho un ejemplo importante que es la contratación pública, como enfocado desde el lado público. Pero recordemos, esto para los, si es que hay empresarios privados aquí, que el Código Orgánico Integral Penal hizo unas últimas reformas hace pocos años en materia anticorrupción y pide que los empresarios, las personas jurídicas, más claro, implementen sistemas de compliance en temas de anticorrupción. Y esto, por ejemplo, a mí como abogado digo, uy, qué interesante, porque yo, o sea, el tema del compliance tratamos de manejarlo, pero sin duda el tema de la inteligencia artificial ayudaría inmensamente a la empresa privada y por supuesto a las entidades públicas que tienen que hacerlo, que no lo hacen, ¿verdad? En la implementación de todos estos sistemas de inteligencia artificial. Extraordinario. Algún rato, si tenemos tiempito, Álvaro, ¿qué tan fácil es pedir el apoyo de otros países que ya están en esto, mucho más que nosotros? Nosotros con el dolor del alma, pero hay que ser claros del sistema de contratación pública. El USHAI es una plataforma viejísima que está desde el 2008 y que no hay plata del Estado para poder cambiarla. Entonces, si tenemos un sistema USHAI súper Caduco y viejo, obsoleto. caduco y obsoleto, y yo lo sé porque trabajo todos los días en eso, nos topamos con una realidad de la inteligencia artificial y uno dice, puchicas, ¿y ahora qué hago? Con estos que están rapidísimos llegando a la luna y aquí todavía estamos saliendo para Santo Domingo de los Colorados. Bueno, en fin, mi querido Hugo Carrión, buenas noches. Recuerden que estamos en el taller en el conversatorio sobre inteligencia artificial para una gestión pública y privada más transparente y honesta. Por eso tratamos de topar lo público y lo privado. Hugo Carrión, buenas noches. Te hago tus preguntas. ¿Cuáles son los peligros que traen las capacidades propias de la inteligencia artificial para el desarrollo de nuevas formas de corrupción o la sofisticación de las ya existentes en la gestión del sector público y sus interrelaciones con el sector privado? La otra dice, ¿qué soluciones han creado los desarrolladores de software para prevenir estos peligros y para crear soluciones innovadoras que permitan combatir de mejor manera la corrupción? ¿Y cuáles son los principales desafíos y obstáculos en la implementación de estas soluciones? Y yo aprovecho y te hago una pregunta que está en el chat de Leonardo Vega, que nos está acompañando, y dice, si la inteligencia artificial fue creada por seres humanos, también puede ser manipulada por seres humanos. Entonces, ¿hasta qué punto? Ayúdanos a entender con tu experticia, ¿hasta qué punto entonces realmente tenemos que confiar en la IA o tiene como seres humanos ciertas situaciones que hay que analizarlas y profundizar? Adelante, Hugo, por favor. Muy buenas noches, gracias Álvaro, gracias a todos los, saludo a todos los panelistas, muy buenas noches con todos los participantes que se han unido a esta charla. Bien, en primer lugar,
Yo creo que el principal riesgo de la inteligencia artificial es la inteligencia humana. Definitivamente la inteligencia artificial nos va a superar porque la inteligencia humana cada vez es más escasa. Es un recurso cada vez más escaso. Y mientras no seamos un poquito más inteligentes que la inteligencia artificial, sin duda esta inteligencia incluso creo que nos podríamos tener un escenario un poco más distópico, creo yo. Algunas personas, y yo personalmente no estoy en el grupo, son bastante tecnooptimistas. Yo querría ser un poquito más realista. Un poco también creo que por mi formación de ingeniería que nos enseñaron a diseñar para la peor condición. Así que no me emociono tanto con algunas cosas que parecerían que van a servir para el bien y esto va a cambiar el mundo, etcétera, etcétera. Además, un poco para entender y reflexionar sobre las preguntas planteadas, Álvaro, me gustaría un poco criticar, y me van a permitir ser un poco pesimista, pero voy a criticar un poco este enfoque de la inteligencia artificial desde la neutralidad tecnológica. Rápidamente, ¿qué significa esto de la neutralidad tecnológica? Dice que toda tecnología, toda herramienta, ¿cierto? El Internet, la computadora, ahí estamos metiendo a la inteligencia artificial, es neutra en principio porque cómo se utiliza es del ser humano, que en su conciencia dice si es bueno o es malo, y muchas veces se utiliza el ejemplo del cuchillo, es bueno ni malo, es una tecnología por sí mismo. Si un cuchillo es utilizado para, no sé, para preparar alimentos, es bueno, y si es que seguramente sirve para asaltar a alguien, es muy malo. Lo mismo el martillo, si sirve para construir, es muy bueno, pero si sirve para darle un martillazo en la cabeza a otro, será muy malo. Esto es relativamente cierto, pero no es tan cierto, y esto ocurre porque, en general, aunque la hipótesis es verdadera, no es permitido o no se va a ver muy bien, y de hecho hay políticas públicas respecto a que todos llevemos cuchillos en la calle, ¿no es cierto? No es que todos podemos llevar cuchillos y uno dice, no, pero ¿por qué me van a prohibir llevar un cuchillo en la calle si yo soy chef? ¿Cierto? Y tanto es así que cuando hacen una redada en un sitio penitenciario, encuentran miles de cuchillos y estoy seguro que ninguno de esos va a ser utilizado para preparar alimentos. Es por eso, justamente porque existe un contexto alrededor de aquello en donde muchas veces es necesario esa regulación. A mí me preocupa, por ejemplo, cuando hubo el boom de la inteligencia artificial generativa específicamente, porque como ustedes saben, la inteligencia artificial, ya dijo Patricia, es una rama de la informática, pero que se desarrolló desde hace mucho tiempo, mediados del siglo pasado ya se habló ya se acuñó el término de inteligencia artificial. Sin embargo, la explosión ha sido en los últimos años, no diría en el año 2003, en el año 2023. En el año 2023 o antes de la pandemia, lo que pasó es que empezaron a salir las aplicaciones, pero los algoritmos, las matemáticas atrás de la inteligencia artificial ya se venía, digamos, desarrollando. Ha tenido un boom además porque gracias al desarrollo tecnológico electrónico, las computadoras, la gran cantidad de procesadores ha permitido que el procesamiento masivo de esta Big Data pueda llevarse al escritorio y todos tengamos frente a nuestro teclado un ChatGPT, un Gemini, un Perplexity, cualquiera de estas aplicaciones. Las aplicaciones no son la inteligencia artificial. Desde luego, viabilizan las aplicaciones de inteligencia artificial y podamos charlar, ¿no es cierto?, con ChatGPT, preguntarle cosas como hacer una dieta, etcétera, etcétera. Lo preocupante de todo esto es cuando uno ve las estadísticas y por qué, por ejemplo, ChatGPT y todas estas aplicaciones tuvieron que controlar ciertas cosas, porque ninguna persona cuando estuvo frente a ChatGPT dijo, a ver, por favor, denme las 10 soluciones para combatir la corrupción. No, no hubo nadie que escribió eso. Tampoco hubo personas que dijo, ¿cómo podemos solucionar el problema del cambio climático? Nadie preguntó eso y no sé si nosotros hemos hecho esas preguntas. Podríamos ir a ver nuestro historial de ChatGPT. Estoy seguro que ninguno preguntó eso. Las primeras preguntas, no digo nuestras, pero en general fueron, ¿cómo se puede asaltar un banco de una manera más eficiente? Y entonces ChatGPT tuvo que decir, no, eso no puede preguntar. ¿O dónde puedo conseguir droga más barata? Y ChatGPT dijo, ay, cierto, esas cosas no puede preguntar. Y es chistoso porque luego tuvieron que ir refinando los algoritmos porque la persona que quería o le preguntaba a ChatGPT dónde era más barato conseguir droga, por ejemplo, en San Francisco o en Los Ángeles, dijo, bueno, si ya no me puede responder eso, voy a cambiarme. El hombre es muy inteligente y se adapta y dice, dígame dónde venden droga para prevenir que mi hijo no compre drogas. Y entonces ChatGPT se confundía, igual le daba los sitios donde más barato se podía conseguir droga. Lo que quiero decir es que si bien es cierto que las tecnologías de información y comunicaciones deberían ayudarnos a tener un mejor mundo, ser más humanos, igual que la inteligencia artificial, combatir la corrupción, no creo que estén, o sea, el orden natural no sigue ese curso y por eso me parece que está muy bien que instituciones como Ruta Cero Corrupción se propongan aquello que no esté en la agenda, ¿no es cierto? Aquello que no es como tan por default. Por default está coger ChatGPT y decir, bueno, si puedo hacer el menor esfuerzo, parte de la naturaleza humana, diríamos la entropía humana,
está decir, bueno, deme haciendo el trabajo y yo quiero hacer el menor esfuerzo. Y como decía Álvaro, decía, se puede hacer mucho dinero y si es que además la inteligencia, además ilegalmente, ¿no? Además si me puedo ahora asistir por la inteligencia artificial, va a ser mucho mejor. Voy a poner un ejemplo respecto a la incidencia que puede tener la inteligencia artificial en el futuro. Miren, pensemos en otra tecnología de información un poco más básica, que es el Internet. El Internet tiene cierto nivel de inteligencia, no tiene la inteligencia generativa que tiene un algoritmo más sofisticado, basado, por ejemplo, en redes convolucionales como la inteligencia artificial, pero nos ahorraba también tiempo, ¿no es cierto? Entonces, uno decía, hay que poner Internet en las escuelas porque eso va a mejorar la educación. Durante 10 años se hicieron varios estudios, UNESCO hizo varios estudios respecto de cómo incidió el uso de las tecnologías en el aula y adivinen la sorpresa, no contribuyó en nada. La tecnología, el Internet en las escuelas no contribuyó a tener un mejor rendimiento, por ejemplo, académico en matemáticas, en lenguaje, en ciencias sociales, en absoluto. ¿Qué está pasando? Uno podría decir, bueno, y las redes sociales seguro sirven para crear comunidades de aprendizaje, para conectarnos mejor. No, las redes sociales ahora mismo se están convirtiendo en un verdadero problema de adicción para las nuevas generaciones, en donde desde luego se desvía el foco de atención, ya no le interesa mucho saber, no sé, leer y escribir o saber matemáticas, sino nos está interesando otro tipo de atención, ¿no es cierto? De pronto la gente ahora está más enfocada en, no sé, ser un TikToker o tener, si es un poco más adulto, tener una página de OnlyFans, que eso le genera unos buenos ingresos, como nuevamente decía Álvaro, mientras se pueda generar ingresos, no importa si es legal o ilegalmente. Ojalá sea legalmente, diría, en este ámbito. Nosotros propiciamos a una gestión honesta, pero estoy hablando en general cómo está razonando el ser humano. Por lo tanto, yo diría, sería un poquito menos optimista al respecto y evidentemente eso nos obliga a hacer mejores esfuerzos digamos, para ir contra la corriente. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Definitivamente hay formas de cómo actuar. Yo en lo personal trabajo e investigo mucho el uso de la inteligencia artificial en la gestión de documentos, en la gestión de los datos, información o conocimiento que se documentan. No toda la información en el mundo se documenta. Sin embargo, también de alguna manera me llamó mucho la atención cuando el año pasado empezábamos a instruir y a capacitar en estos temas de inteligencia artificial a abogados, y los abogados lo primero que me preguntaban es cómo se puede falsificar documentos. Bueno, esos me decían, ¿cómo puedo detectar la falsificación? Pero para eso querían saber cómo se falsifica. El año pasado nosotros asesoramos a varias instituciones financieras, bancos, algunas cooperativas, y de igual manera, no fueron tan directos, pero las primeras preguntas cuando comprendieron la inteligencia artificial y los algoritmos de inteligencia artificial me dijeron, a ver, usted me está diciendo que ChatGPT coge un montón de información, con esa información procesa y me da estas respuestas generativas muy interesantes, muy completas. Por otro lado, yo no juzgo, creo que la calidad de los algoritmos se ha ido mejorando, va mejorando, desde luego tiene sesgo porque el ser humano tiene sesgo, y acuérdense que los algoritmos son un proceso estadístico. Así que si alguien dice, dibújeme o dígame, créame una imagen de una persona en la cárcel, seguramente estadísticamente, si hay más hombres, va a sacar un hombre, no van a sacar una mujer. Entonces, uno dice, ¿es que tiene sesgo? Claro que sí, porque la información tiene sesgo. ¿Y hay discriminación? Claro que sí, porque el ser humano también discrimina. No estoy juzgando si es bueno o malo la discriminación. En este sentido, nosotros también discriminamos. Muchas veces la discriminación es buena. No podemos hacer todas las cosas. No me estoy refiriendo a la discriminación racial, por religión, etcétera, etcétera. Lo que les quería decir es que, y con esto voy concluyendo, en casuística, cuando estuve explicando un poco el alcance de la inteligencia artificial en un banco importante, me decían, entonces ya entendimos, ChatGPT coge esta información, ¿y qué tal si nosotros implementamos un ChatGPT en nuestra institución, banco? Sí, podríamos alimentarlo con todos los datos, con todas las estadísticas de ventas, con toda nuestra contabilidad, con todos los expedientes de recursos humanos, y podríamos hacerle preguntas. Dice, estoy ya pensando, decía uno de los gerentes, ya estoy pensando que a lo mejor podríamos detectar ya en eliminar por lo menos unos 100 puestos de trabajo. Y podríamos identificar patrones para, por ejemplo, saber qué personas, a qué mujeres en edad, por ejemplo, de embarazo podríamos eliminar para no tener que pagarle, por ejemplo, permiso maternal, de maternidad. Y entonces, aunque no es una corrupción muy frontal, sin duda ese pensamiento ya está pensando en cómo utilizar la inteligencia artificial para, por ejemplo, disminuir o quitar personas en el trabajo. Patricia decía al principio que a lo mejor la inteligencia artificial, bueno, muchos piensan que nos va a quitar trabajo o empleo. Yo no creo, estoy seguro. Yo soy un poco de la línea de Elon Musk. Elon Musk decía hace poco, no hay que preocuparse qué profesiones van a perder. Todos vamos a perder el trabajo tarde o temprano.
Seguramente la gente que hacía traducción ya no tiene mucho trabajo desde que existe Google Translator. La gente que tomaba notas, por ejemplo, en una sesión, ya seguramente no tendrá trabajo porque existen aplicaciones como iCompanions de Zoom en donde te genera el resumen automático y existen un montón de empleos. Toda la tecnología, y no es porque la I es mala, todas las tecnologías han hecho esto. Ok, Cuando se pasó al automóvil, se perdió trabajos. Cuando apareció el Internet, se perdió trabajos. Ahora que hay inteligencia artificial, seguramente también se van a perder y muchos trabajos. muy bien, muy bien. Realmente estoy primero muy contento porque hemos tenido hasta ahora una visión académica, una visión desde el sector privado, una visión desde el área de la sociedad civil y por supuesto nos queda ahora todo el tema este de, mire, desde la parte legal, ¿qué hacemos? Ya vemos que es una herramienta extraordinaria, ya vemos que hay que llegar a la educación, que hay que promover la participación de la sociedad civil, vimos unos ejemplos muy prácticos de cómo implementar, cómo utilizar el data, risk, document, etcétera. Y desde el punto legal, porque finalmente creo que todo eso hay que aterrizarlo jurídicamente, ¿no? Y ahí está nuestro experto jurídico, Jimmy Valareso. Querido Jimmy, te hago entonces las preguntas que habíamos un poco planificado para ir como aterrizando y creo que vamos a tener chévere un tiempito como para compartir y dialogar entre nosotros. Jimmy, ¿qué consideraciones éticas y de privacidad deben tenerse en cuenta al utilizar la inteligencia artificial para identificar y combatir actividades corruptas o de corrupción? La siguiente pregunta, ¿cuál es la normativa jurídica que se debería adoptar en el Ecuador para mantener en el mediano y largo plazo las políticas públicas que permitan implementar soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial para combatir la corrupción y promover la transparencia? Y aquí diría yo, promover la legalidad, que es uno de los temas que con mucha fuerza está promoviendo la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo desde Guayaquil. Adelante, Jimmy, tienes 10 minutos. Muchas gracias, Álvaro. Qué gusto compartir este espacio. Yo, en principio, sí quisiera agradecer a la Fundación Ruta Cero Corrupción por este evento que ha organizado. Creo que demuestra su compromiso para lo que muchos seguramente nos vamos a ir sumando de a poco. Y en ese sentido también felicitar a todos mis compañeros panelistas que realmente nos estamos nutriendo desde nuestras diversas áreas del conocimiento y vamos fortaleciendo esto, ¿no? Gracias, Alvarito, por esa generosa presentación. Yo realmente lo digo con mucha humildad, no me considero un experto en lo absoluto. Pienso que soy un curioso que trata siempre de verificar de qué maneras podemos también innovar y mejorar la calidad en la administración pública. Y partiendo un poco para ir respondiendo a la primera pregunta, sería importante ir mirando, y como bien lo comentaba Álvaro Armijos en su presentación, miremos qué ha hecho la Unión Europea en este tema, ¿no? Que tiene ya mucho recorrido acá, tratando de, en todas las esferas de la gobernanza en la Unión Europea, promover inteligencia artificial, pero poniendo en el centro al ciudadano, ¿no es cierto? Y eso rompe un poco el paradigma a lo que muchos nos hemos enfrentado cuando pensamos que la inteligencia artificial seguramente va a tener una relación de mucha fricción, muy compleja en lo que tiene que ver con la privación, perdón, la privacidad de las personas y la protección de datos de las personas, ¿no es cierto? En ese tema creo que la Unión Europea ha tratado de fortalecer, desarrollar sistemas de inteligencia artificial, pero respetando justamente la privacidad y a partir de ello, justamente, nuevamente cito a Álvaro, hacer de sus sistemas mucho más sostenibles, ¿no?
recordemos que en la Unión Europea, ¿no?, ya hay leyes específicamente que regulan la materia de la inteligencia artificial. Entonces, partiendo de esa premisa, tenemos entonces que la privacidad y la protección de datos, creo que esos son los grandes desafíos y los grandes retos éticos que tiene la inteligencia artificial. Y la mejor manera de abordarlos es a partir de dos posturas específicas. Lo primero, identificar cuáles son las oportunidades que tiene la inteligencia artificial desde el desarrollo de la administración pública. Y lo segundo, cuáles son los desafíos a los que se enfrenta. Por tiempo voy a referirme específicamente a 6 oportunidades que tenemos desde la administración pública en función de la inteligencia artificial. Primero, mejorar procesos administrativos y de servicio público a partir de la precisión en la toma de decisiones. Esto es muy importante porque lo que se busca es que sean lo suficientemente explicativas, es decir, que el ciudadano, se garantice que el ciudadano realmente conozca el porqué de la toma de esas decisiones a partir de la inteligencia artificial. Lo segundo es que alguien también lo mencionaba, esto va a permitir que haya una mayor cooperación interna e interorgánica, es decir, desde la misma administración y entre administraciones públicas, ¿no es cierto? Y esto, claro, también genera algunas ventajas porque va a permitir tener una visión hasta cierto punto más holística de la misma administración pública. Hay un instrumento, y esto también va a permitir conectar la respuesta a la segunda pregunta. Hay un instrumento vital en materia de inteligencia artificial y administración pública, y es precisamente la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial y Administración Pública, o en la administración pública. Es un documento de nueva data del año 2023, finales del 2023, en el que precisamente se explica la inteligencia artificial en la administración pública y desde la administración pública, ¿no? Me parece que es una visión bastante relevante. Lo tercero, como oportunidades, es desarrollar la transparencia y el combate más eficaz contra la corrupción con sistemas precisamente de inteligencia artificial. Y Álvaro también aportaba algunos rasgos de cómo hacemos, sobre todo en materia de contratación pública, cómo pudieran fortalecerse los sistemas para desarrollar mayor transparencia y fortalecer el combate a la corrupción. El cuarto punto importante es profundizar dinámicas de algoritmos éticos para lograr políticas públicas más inclusivas. Esto quiere decir buscar que existan más personas vinculadas a los asuntos públicos. Para ir abordando un poco lo que tiene que ver con los desafíos que tiene la administración pública desde el punto de vista de la implementación de sistemas con inteligencia artificial, también lo abordaba en su intervención anterior Hugo cuando hacía referencia a la discriminación. Creo que ese es uno de los desafíos que se tienen en esta materia, eliminar los sesgos de género, de etnia, de religión y de cualquier otra categoría de discriminación que puedan manifestarse en los datos que nutren y que se alimentan, ¿verdad?, a la inteligencia artificial. Lo segundo, y creo que ahí sí yo también coincido totalmente con lo que decía Hugo, a veces pensamos que esto está muy lejos, ¿sí? Y que esto es una idea que todavía pudiéramos debatirla. Yo creo que son cuestiones que ya se encuentran plasmadas, y vuelvo a citar la Carta Iberoamericana sobre Inteligencia Artificial y Administración Pública, que una de sus partes específicamente hace referencia a como parte de los desafíos, ¿no?, que tienen las administraciones públicas, los gobiernos, no solamente nacionales, sino regionales y municipales. En esos términos está redactada la carta. Y dice en alguna parte, mitigar los impactos del reemplazo humano en el servicio público. Y a partir de ello dice que existan una transición adecuada de funciones y tareas, ¿no?, que serán seguramente serán ordenadas a robots y drones. En esos términos está redactada la Carta Iberoamericana, ¿no? Y con ello, ¿no?, más bien buscar que haya una convivencia armónica entre sí. Lo que trato de decir es que es correcta la apreciación de Hugo, ¿no? Esta forma
en la que se expresa la carta habla de una mitigación, por supuesto, reconociendo que esto seguramente en algún punto del futuro pasará. Otro punto importante y que también tiene que ver con algo que Michelle lo decía en su intervención, la imposibilitar, ¿no? Imposibilitar afectación de derechos humanos que justamente, ¿no? Como consecuencia de las decisiones que puedan ser tomadas a través de los sistemas de inteligencia artificial basadas en algoritmos. Y algo importante también, ¿no? Ya hoy muy poco hablamos de la reducción de las brechas sociales. Esta carta, que me permito citar, habla de la reducción de las brechas digitales a partir de algo sustancial que lo comentaba Álvaro y Michelle, ¿no? A partir de la capacitación y lo que nuestros gobiernos puedan hacer en materia de políticas públicas, sobre todo de educación. Y bueno, en el tiempo que me resta, quisiera, más que pensar y mirar aquellas normas jurídicas o normativas que en sentido amplio debería adoptar el Ecuador, sería importante revisar aquello que ya tenemos y que más bien considero tal vez un poco o muy poco profundizado relacionados a los temas de inteligencia artificial, ¿no? La Constitución de la República en sus diversos artículos, específicamente en el 66, numeral 19, numeral 20 y numeral 25, hace referencia al derecho a la protección de datos y el carácter personal que estos tienen para con la persona, ¿no es cierto? El derecho constitucional a la intimidad personal y el derecho en materia de administración pública, sobre todo, a recibir información adecuada y veraz, es decir, el contenido de la información de tal suerte que eso es propio es una base, ¿no? en el derecho constitucional. En esa línea, recordemos, seguramente habrán conectados acá personas que también Vamos estén terminando, vinculadas por favor. al universo jurídico. Sí, voy terminando. Hay garantías jurisdiccionales que propenden justamente a la protección de la intimidad vinculadas a la información, ¿no es cierto? Y a la utilización que de esto se dé. Por ejemplo, la acción de habeas data. Y solamente para terminar y cerrar en esta primera parte, el Código Orgánico Administrativo, recordemos que con su entrada en vigencia en el 2018, incluye algunas partes, algunos pasajes vinculados al gobierno electrónico, ¿no? Y precisamente la responsabilidad, el deber que se le otorga a la administración pública para a partir de sus actuaciones, ¿no? Y todo el manejo que se puede hacer, el uso de las nuevas tecnologías y los medios electrónicos que estén al servicio de la ciudadanía, pero sobre todo precautelando, ¿no? Estos derechos muy subjetivos, ¿no? de las personas. Creo que por tiempo me voy a quedar Ok, allí y seguramente habrá algunos minutos como para poder cerrar esta parte. perfecto, Muchas gracias, Alvarito. perfecto. Gracias, Jimmy. Sin duda el aporte académico jurídico importante la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial y Administración Pública, que nos marca como un camino a seguir respetando derechos, porque claro, es una tecnología que nos viene y que no podemos enfrentarla así tan a la ligera, así que hay que irnos preparando. Son las 8:13. Hemos avanzado muy bien dentro del conversatorio sobre inteligencia artificial para una gestión pública y privada más transparente y honesta. ¿Qué te parecería, Francisco, si compartimos algunas preguntas de nuestros acompañantes, de nuestros seguidores, de las personas que las han hecho, como para estos últimos 15 minutos darnos paso a un pequeño diálogo? Yo me atrevería primero a dar un minutito a cada uno como para que después de todas estas maravillosas exposiciones quiera aportar en algo. ¿Les parece, Hugo, Patti, Álvaro, Michelle y Jimmy? Si en un minutito quisieran aportar o hacer alguna pregunta, ¿les parece? Empezamos contigo, Patti. ¿Quieres tú comentar? Si es que tienes alguna duda, algo aportar en algo, Patti.
Bueno, yo pienso que la inteligencia artificial es una oportunidad, pero todo debe ser regulado para manejar con ética, con transparencia y, como decía Jimmy, partir de la normativa que ya hay a nivel Europa y empezar a crear también la nuestra propia para todo que se maneje con un orden. Siempre es necesario en la universidad, en la empresa, tener como un código de ética para manejar, entonces aquí también para las herramientas. Ese sería. Bien, Ujú. chévere. Michelle, ¿nos ayudas, por favor? Sí, muchas gracias. Bueno, yo estoy fascinada con el aporte de cada uno. Realmente refuerza lo que dije sobre el enfoque del uso de las herramientas o de la inteligencia artificial en todas formas, en un enfoque holístico, integral, que pueda afianzarse en cada una de las áreas que tenemos nosotros, que conocemos nosotros, pero también nuevas aportaciones de otros campos. Entonces, sí, la verdad. Yo no, realmente sí soy positiva con el futuro de la IA y más que nada lo que dijo Jimmy, el marco regulatorio, el marco normativo, empezar por el tema de la protección de datos, la protección de derechos y de ahí poder crear estos marcos normativos y regulatorios que ya definan las pautas para el desarrollo de la inteligencia artificial acá en el país, que estamos bastante atrasados. Bien, gracias, Michelle. Muy importante. ¿Qué te parece, Hugo? Tu Bueno, opinión. yo tengo una opinión un poco contraria respecto a la regulación. Creo que es necesario regular lo mínimo posible. Si alguien ha leído las 459 páginas de la regulación de la Unión Europea, la verdad es que recién en la página 200 define qué es un sistema de inteligencia artificial. Es una óptica basada en el riesgo y no está mal, pero a mí el problema que tengo yo con la regulación es que la regulación está hecha para que la gente que no está pensando en hacer ilegalidades, porque la gente que quiere hacer cosas malas no va a cumplir la regulación de todos modos. Pensemos, alguien que quiere traficar con drogas no está pensando en que en el Código Penal está prohibido traficar con drogas, me importa más o menos, ¿no es cierto? Entonces, yo diría que para el desarrollo de la inteligencia artificial y de todas las tecnologías hay que regular, digamos, lo menos posible. Evidentemente hay temas, como ya decía Jimmy, respecto a temas de derechos humanos, privacidad, que me parece que es fundamental. Soy pesimista también por lo siguiente. Voy a poner un ejemplo. La Unión Europea en el 2016 publicó la ley, el reglamento de protección de datos personales y el Ecuador apenas tuvo ley de protección de datos en el año 2023 que entró en vigencia. Se aprobó en el Ajá. 21, pero entró en vigencia. Si nos vamos a tomar los mismos tiempos, la Unión Europea acaba de aprobar en marzo de este año este reglamento. Si se nos ocurre hacer lo mismo que con la ley de protección de datos, es decir, copiar el mismo reglamento, yo calculo que para el año 2029 vamos a tener algo. Sin embargo, me parece que ese no es el problema por lo siguiente. Porque miren, Jimmy ha traído a colación la Carta Iberoamericana, que me parece fabuloso, pero me parece una declaración de buenos deseos. Yo estuve en Chile en el año 2007 cuando se hizo la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, que decía, maravillas que el gobierno electrónico que deben utilizarse para la transparencia, para que... ¿Qué ha pasado? Nada. Porque dijeron, vamos a poner sistemas de contratación pública, y todos los países pusieron con sistemas de contratación pública, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? Que las personas, las empresas, en general el ser humano, se dio formas de cómo trampear el sistema. Hasta ayer nomás había una noticia en que decía, no hay luz o no se puede generar en las empresas termogas en Machala porque la empresa que tiene que hacer el mantenimiento presentó una oferta falsa. ¿Cómo lo hizo? Seguro que lo hizo con Photoshop, no utilizó inteligencia artificial. Ahora va a ser más fácil hacer trampa con inteligencia artificial. Entonces, la acción, desgraciadamente, del gobierno en este caso, va a tener que ser reactiva, es decir, va a tener que utilizar inteligencia artificial para ver si puede Ok, detectar que los documentos falsos también fueron generados por la bien. inteligencia artificial. Ese es un dilema grave, es decir, aquello que vamos a detectar por patrones, que vamos a hacer análisis de datos, sí, está bien y ojalá se lo haga, me parece fabuloso. Pero las personas que ya tienen una orientación a la corrupción ya están pensando en las cosas y creo que lo están haciendo además. O sea que nos llevan una delantera. Y si en el 2029 vamos a sacar la regulación, tenemos un trabajo enorme. Así que yo diría que por un lado, Listo. optimista porque va a haber mucho trabajo que hacer en esta área. Así es. Hugo, perdóname que te curte así un poco tan rápidamente. Álvaro, Alvarito Armijos, por favor, muy concreto. Gracias, Tocayo. Bueno, yo ya lo dije, Skynet se adelantó. Estamos viviendo ya lo que yo esperaba que sea en unos 5 años. Y yo coincido en una cosa con Hugo, que potencialmente la regulación va a ser algo ya post-mortem, ¿ya? La tecnología avanza a su ritmo y las leyes avanzan al suyo. Por ende, lo que Ok, tenemos que aprender es a que deberíamos ser una regulación mucho más generalista que simplemente se adapte a la tecnología.
y de esa manera Ok. poder salir avante con este tipo de bondades que nos genera la IA. Por otro lado, ahí viene el concepto de lobo bueno, lobo malo. Yo creo que si tenemos una sociedad que alimenta al lobo bueno, pues habrá explotarla y sacarla adelante, como lo hizo Corea, por ejemplo, que si vemos Corea Norte, Corea del Sur, lobo bueno, lobo malo, la que decidió alimentar al lobo bueno creció y se desarrolló basado en tecnología y la otra pues está donde está. Bueno, Yo creo que la IA es una oportunidad que tenemos para eso, justamente para listo. tratar que el 80% sea lobo bueno y el 20% sea lobo malo. Bueno, gracias Álvaro. Terminamos muy rapidito contigo, Jimmy, para poder alcanzar un par de preguntas. Muchas gracias, Alvarito. Yo, fíjense, quiero citar, no me gusta hacer palabras mías que no nacen de mí. Quisiera citar o parafrasear un poco al profesor Pablo Alarcón Peña. Él está liderando, por decirlo menos, esta campaña que tú hacías mención, Alvarito, de la cultura de la legalidad. Y él dice que cuando repetimos siempre, ¿no? Y hacemos esa afirmación de que estamos en un sistema fallido, ¿no? A lo que estamos abonando es a esa idea de negativismo, ¿no? Mantenernos en un estatus siempre de negación. Y yo creo que hay que hacer es lo contrario, ¿sí? Más bien hay que pensar en que sí es posible el cambio, porque precisamente creo que son los fines también que tiene esta fundación, y nosotros como académicos pues estamos también encaminados a eso, al menos así lo observo yo. Normas jurídicas Totalmente. hay, no solamente la que yo refería, ¿no? Está la Carta Iberoamericana de Calidad de la Gestión Pública, deberes y derechos en relación con la administración pública, la Carta Iberoamericana de Ética e Integración en la Función Pública, y hay algo adicional. No creo que estamos tan lejos a nivel país. Hay un proyecto en la Asamblea, el proyecto de Ley Orgánica de Derechos Digitales, ¿sí? Es un proyecto que está en trámite, revisión en comisión para el primer debate, y entre algunos de sus artículos, por ahí en el proyecto, artículo 19, hace referencia a los derechos digitales de la ciudadanía en sus relaciones con el Estado, y más abajo, por el 26, por el 27, hace referencia a los derechos del ciudadano en relación a la inteligencia artificial. Entonces, digamos que tan lejos no estamos. Yo no sé si el punto al final del día termina siendo el que siempre hablemos de lo mismo, ¿no? Yo no Ok. creo que lo que falte es mayor regulación normativa. Yo lo que creo, y parafraseando la misma carta a la que hacía mención, que en la última parte dice, para que todo esto sea posible, lo que se necesita es voluntad política y gestión del cambio. Si nosotros en el rol que ejercemos no tenemos esa gestión del cambio, pues seguramente las cosas no van a cambiar nunca. Gracias y perdón Bien, por excederme en el tiempo. vamos a pasar inmediatamente, por favor, querido Francisco, a las preguntas de nuestros grandes participantes. Por favor, Francisco, adelante. Bueno, en primer lugar, gracias a los panelistas. Espectacular. Realmente yo tenía grandes expectativas de su participación, pero la sobrepasaron. Realmente me quedo muy impresionado de su conocimiento. El tiempo lamentablemente nos juega siempre en contra. Yo proponía que este evento dure por lo menos 2 horas o incluso un par de días, 2 intervenciones. No fue posible. Quiero aclarar a los participantes, perdón, a los asistentes, que muchas de las preguntas que me han extendido ya fueron respondidas por los panelistas. Sí, o sea, realmente eh, quisiera poder incluir a todos ustedes. Yo además comprometí previamente a los panelistas en la reunión previa que tuvimos el día de ayer a que este plano de preguntas, este pliego de preguntas, las vamos a pasar a ellos para que sean todas respondidas, y en nuestras redes sociales las vamos a difundir posteriormente. Es decir, ninguna de sus preguntas, yo he tomado nota de todas ellas, va a quedar sin respuesta. Pero el día de hoy tendremos máximo tiempo para un par de preguntas. Hay unas dos que me parecen muy interesantes que no fueron tratadas. Vamos a tomar la de Pamela Quispe, que nos decía: buenas noches, de pronto podrían mencionar sobre software específico para planificación de trabajo, como por ejemplo mantenimiento de maquinaria. Sí, o sea, ya es un tema un poquito más puntual, tomando en cuenta que la inteligencia artificial es totalmente amplia. Y aquí nos están preguntando cómo segmentar o cómo especializar. Por favor, Hugo, tú creo que tienes un poquito más de perfil para esta pregunta en particular. Sí, es una pregunta parecida que me hicieron hace poco en un curso para abogados y me dijeron, pero ¿qué software es bueno para hacer documentos, por ejemplo, legales, ¿no? Y la verdad es que todavía no existen aplicaciones tan específicas porque todo depende en este caso de
como es la inteligencia artificial generativa, depende de la pregunta que le hagas. Entonces, si es que a ChatGPT seguramente le preguntas, seleccióneme o muéstreme un plan de mantenimiento de maquinaria, te va a sacar uno bastante bueno. Yo diría que es superior al promedio de una respuesta humana. Es decir, no es el mejor, pero digamos que es susceptible a ser mejorada. Recién revisaba, por ejemplo, hay un software, no es para mantenimiento de máquina humana, es para hacer contenido de escuela, se llama Roshi. Y Roshi permite a los profesores ahorrarse mucho tiempo para generar contenido, por ejemplo, para enseñar a leer, escribir. Y hacía un ejercicio, yo ponía, por favor, créame un cuento, dibujado, animado, etcétera, o sea, sobre la historia de la lucha, digamos, de cómo mejorar la lucha anticorrupción. Y se le ocurrió, se inventó un cuento de una tortuguita que se llamaba Tita, que estaba en el bosque y ayudaba a mejorar la transparencia. Entonces, lo que quiero decir es que va a depender de las preguntas que hagamos para que la inteligencia artificial, como decía Patricia, también se convierta en ese complemento, en esa ayuda, en esa oportunidad que tenemos. Entonces, de igual manera, hay muchas software que depende de la pregunta exacta que le hagamos, nos van a servir para hacer un plan de mantenimiento de maquinaria o para generar un cuento que nos permita formar a nuestros niños en una gestión más honesta y transparente. Perdón que me meta así un poco lanzado, querido Francisco, ¿dónde aprender un poco más sobre inteligencia artificial para abogados, para ingenieros, para funcionarios públicos, para empresas? ¿Dónde aprender un poco más? Perdón la pregunta. Preguntándole a una inteligencia artificial. En Coursera son muy buenos y después tomar una inteligencia artificial como tu tutor. Sí, sí. Las inteligencias artificiales son los más interesantes, ¿por qué? Porque tú empiezas a preguntar. Y lo que hay que entrenar a la gente y lo que tú tienes que hacer es empezar a preguntar cosas interesantes para que te respondan cosas interesantes. Por eso yo decía, si logramos ser un poquito, no mucho, un poquito más inteligentes que la inteligencia artificial, creo que vamos a estar salvados. Ok. Gracias, Hugo. Por favor, esta pregunta va dirigida para Patricia Costa. Rosmary Gavilanes nos decía, ¿cómo influye la inteligencia artificial en las relaciones públicas? ¿Ayuda o afecta la inteligencia artificial en las relaciones públicas? Perdón, valga la redundancia. ¿Y cuál sería la herramienta recomendable para utilizar? Ya, primero, como te decía, depende cómo la uses, cómo se alimente, ¿sí? Entonces puedes usar, si quieres datos reales, por ejemplo, una inteligencia artificial que maneje en tiempo real, por ejemplo, sería Gemini de Google. En cambio, ChatGPT solamente tiene datos hasta el 2022. Y dependiendo qué es lo que como decía Hugo, cómo quiero alimentarlo. Si lo estás buscando para la parte de relaciones públicas, es decir, preguntar inteligentemente, yo empezaría por Gemini porque es una herramienta bastante fácil, bastante actualizada y empezaría a preguntarle cómo puedo resolver este problema y luego te va a dar ideas. Coges esa idea y luego sigues desarrollando y si es que quieres herramientas, hay una serie de herramientas. Hay herramientas que son muy buenas, por ejemplo, para la gestión que preguntaban hace rato de maquinaria. Por ejemplo, SAP es una herramienta muy buena, pero es costosa. Entonces, si es que quiero encontrar soluciones, yo empiezo por lo básico y luego voy preguntando incluso que me dé ejemplos de herramientas que son free, que puedes probar con días de prueba, 30 días, y luego ya ir buscando una solución que se adapte al entorno, porque pueden haber muchas herramientas, pero hay que buscar, como decía, uno que se adapte a nuestra realidad, a lo que podamos invertir, ¿no? Y si no, tomar lo más básico que hay e ir adaptando, porque incluso en las herramientas, por ejemplo, para la parte de ingeniería, yo le veo en cambio mejor ahí ChatGPT. Puedes mandar a generar código y empezar a construir pequeños programas, incluso usando hasta el Excel. Sí, entonces ya depende qué es lo que tú deseas, hacia dónde quieres llegar y cuándo quieres invertir. Patricia, muchas gracias. Antes de concluir, quiero agradecer mucho la interacción que tuve con los asistentes. Quiero rescatar un pensamiento de Leonardo Vega, que ha estado muy activo el día de hoy, y que él tenía inquietudes muy variadas, tanto en el campo académico, en el campo privado, en el campo público, y al final me comentaba que en el sector privado él se refiere a una educación específica sobre inteligencia artificial en base a ser un proveedor hacia el Estado, ya aplicando la misma inteligencia artificial y que eso sería un gran desafío. Lógicamente el resto de preguntas las responderemos. Y quiero una última pregunta que también es importante para Álvaro Armijos, que me dice lo siguiente. Patricia Gavela nos preguntaba, para saber si la información que alimenta la herramienta es verdadera, alguien debe validarla. Entendiendo lo ya mencionado, podría ingresarse información errada o manipulada. Entonces, ¿cuál es el perfil del validador?
Álvaro, por favor. Echa la ley, echa la trampa. Yo te diría que en base a esto, pues tienes tecnologías complementarias. Entonces, yo te digo que para algunas cosas nosotros utilizamos cadenas de bloque para poder tener previamente ya la seguridad de que ciertos esquemas de validación pues no se modifiquen en el tiempo. De esa manera, si es que tú logras tener, por ejemplo, un protocolo de validación y lo puedes meter en una cadena de bloque que se sabe que es inamovible y que no va a venir una persona cualquiera a cambiarla para que cambie los resultados, pues simplemente se estructura eso de primera instancia y se lo deja ya validado y después la inteligencia artificial utiliza eso como base. Eso podría evitar de cierta manera ya la manipulación humana, que creo que es por donde iba la pregunta, que si es que yo hago el esquema de validación, después cómo estoy seguro que viene o no viene. Y por otra parte, la inteligencia artificial, como viene con el tema de autoaprendizaje y de metodologías de machine learning, pues lo que va a hacer es eso, crear después otro esquema superior de validación o mejorado de acuerdo a la estadística, y vos puedes utilizar el mismo esquema, utilizar una cadena de bloques para asegurar la información y evitar de que haya una manipulación. Y eso lo puedes de manera progresiva hasta tener un modelo teóricamente eficiente. Digo teóricamente porque estamos hablando sobre una base teórica, ¿no? Muchas Muy gracias, bien. Álvaro. Y bueno, la verdad, no queremos extendernos más en tiempo, somos muy exactos al inicio, exactos al final. Ustedes tienen sus compromisos también adquiridos, tienen ya su hora de descanso. De mi parte, no me queda más que agradecerles profundamente, como ya lo hice previamente, y también a Alvarito Ramírez, como siempre, Álvaro. Excelente tu participación como moderador. Muchas gracias por el apoyo que siempre nos entregas. Quiero que ustedes sepan que este evento no es el último de este periodo. Este es el primero del año 2024, pero tendremos nuevos paneles más adelante con otros expertos y seguramente también con algunos de ustedes que pueda colaborarnos nuevamente. Será un honor tenerlos otra vez. Como les dije a los participantes, a los asistentes, el pliego de preguntas que lamentablemente no pudieron ser respondidas, las extenderemos a nuestros expertos para que ellos puedan, de acuerdo a su perfil, darnos su punto de vista y las compartiremos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como el grupo Ruta Cero Corrupción. Estamos en Twitter como @Ruta Cero con el número corrupción. También nos pueden encontrar, estamos ya abriendo perfiles en LinkedIn. Tenemos nuestra página web rutacerocorrupción.org. Toda esta información va a ser publicada en esos espacios y también a través de nuestro canal de YouTube. Entonces, no tengo más que invitar a cada uno de ustedes, a los panelistas y a los asistentes, para que se involucren un poquito más en nuestra iniciativa. Queremos realmente que el chip del ecuatoriano, tristemente muy venido a menos, no por culpa nuestra en realidad, me refiero a nación, sino por las cosas que nos ha tocado vivir en estos años, tanto de la dictadura previa, después la república, en los años de democracia. Se han ido sumando factores, ¿sí?, que tristemente han perjudicado nuestra propia imagen. Pero yo digo, si nuestra imagen como ecuatoriano particular, individual, no cambia, si yo no aporto mi fortaleza, ¿qué espero del país? Ecuador somos todos. Y la forma de cambiar el Ecuador es desde las bases. Nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros profesionales, el trabajador que a las 5 de la mañana esté en pie para sacar adelante el país. Esa gente necesitamos. Síganos, búsquennos, haremos más eventos, difundan la idea, la prevención como camino hacia la ruta de la transparencia. No más quejas, sino aportes. Muchas gracias, que Dios les bendiga a todos y a seguir adelante, y qué lindo este evento que tuvimos el día de hoy. Felicitaciones para ustedes. Bueno, entonces cerramos esta vez nuevamente el taller de inteligencia artificial para una gestión pública y privada más transparente. Gracias, Patricia. Gracias, Michelle. Gracias, Hugo. Gracias, Álvaro. Gracias, Jimmy. Gracias a todos los que nos han acompañado. Nos veremos en un próximo evento. Buenas noches.